Vamos entonces a orar para comenzar este tiempo devocional y a encomendar en las manos del Señor, por lo tanto, este día y esta semana de labores que estamos comenzando. ¿Listo? Vamos a darle gracias a Dios y comencemos entonces. Inclinemos nuestros rostros y con mucha reverencia oremos juntos a nuestro buen Dios. Amado Padre, aquí estamos, Señor, a esta hora de la mañana en este día que tú nos has concedido. Ayer fue el primer día de la semana, el día del reposo, el día del Señor, el día, Señor, que todo tu pueblo lo consagra para ti como fue ordenado y nos reunimos, Señor, para adorar juntos tu nombre, para darte gloria, honra, honor y alabanza, para compartir la comunión de los hermanos en la iglesia, practicando así el amor, practicando así la edificación mutua y esa familiaridad que debemos tener, Señor. Asimismo, escuchamos tu palabra y fue expuesta tu palabra en los distintos lugares, Señor, donde se reúnen tus santos, la iglesia local, Señor. Gracias por ese día que nos concediste, porque nos diste toda esa buena providencia y pudimos, Señor, cumplir. Algunos hermanos seguramente no pudieron estar entre nosotros por distintos motivos, muchos de ellos de salud, Señor, y trabajo. Tú lo sabes, Dios. Nuestras oraciones también por ellos, pidiendo tu bendición y tu gracia y tu bondad para ellos también en esta semana que hemos iniciado, Señor. Y hoy, día de labores, de estos 5 días que siempre tenemos de labores, Señor, estamos dándote gracias porque nos has permitido comenzar esta semana de labores. Abrir los ojos, disfrutar de la vida, la salud y comenzar esta semana, Señor. Gracias porque nos has concedido ese regalo. Queremos, Señor, encomendar en tus manos, por lo tanto, este día y esta semana, todo lo que hemos planeado nosotros y nuestras iglesias, la agenda de la iglesia y la agenda personal, está en tus manos y la encomendamos en tus manos para que nos permitas cumplirla, Señor. Como dice Proverbios, es del hombre hacer planes, pero tú tienes la respuesta. Asimismo, Señor, queremos pedirte perdón por todas nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados, aun los que consideremos tal vez insignificantes o sin importancia, pero delante de ti no son así, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos cubras con tu gracia que es más poderosa, Señor, y que la sangre de Cristo nos lave de toda nuestra maldad, Señor. Es necesario confesar nuestros pecados y sacudirnos del polvo que recogemos del mundo, Señor, pues estamos en este mundo aunque no pertenecemos a él, pero recogemos polvo y hay que sacudir nuestros vestidos, Señor. Perdónanos entonces y aquellos pecados que nos son ocultos y que no recordemos, Señor, y tú lo sabes y lo conoces todo, por favor, Padre. Derrama tu gracia y que seamos, Señor, perdonados por tu infinita misericordia y tu infinita gracia, Señor. Asimismo, te damos gracias por toda esa semana que terminó, el día sábado, Señor, todas esas bondades y esas bendiciones que derramaste sobre nosotros, por los momentos difíciles que vivimos, Señor. Muy seguramente muchos de nosotros te damos gracias también. Gracias por la abundancia que nos diste y gracias por la escasez. Gracias por la salud que concediste a muchos de nuestros hermanos que se encontraban enfermos y se sintieron mejor y se han recuperado. Gracias también, Señor, por ello te damos y gracias, Señor, por la enfermedad, porque son momentos difíciles que en tus manos, Señor, producen bendición para ser enseñados en lo que tenemos que aprender. Por eso nosotros te damos gracias por todo, por las ganancias, por las pérdidas, por la salud, por la enfermedad, por lo bueno, por lo malo, por todo te damos gracias porque todo en tus manos cumple un propósito para nosotros, Señor. Y eso lo haces tú en tu infinito poder, en tu infinita sabiduría y en tu infinita gracia y misericordia.
Así Gracias porque vemos tu mano guardándonos, guiándonos, cuidándonos, edificándonos y sobre todo, Señor, mostrándonos todos los días esa fidelidad tuya que estás con nosotros, Señor, dándonos de tus bondades y tus bendiciones sin nosotros merecerlas. Gracias, así Señor. es. Ayúdanos a ser mejores para ti, que tu espíritu que tú has colocado en nosotros, Señor, sintamos y nos dispongamos nosotros Así, a cumplir nuestra tarea, a hacer con responsabilidad lo que nos corresponde. Ayúdanos en esta lucha que tenemos diario con el pecado y nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, para que amemos y procuremos la santidad, para crecer en obediencia, en esa santidad que debemos todos procurar para verte un día como está ordenado en la palabra. así, Esa Señor. tarea es nuestra y es nuestra responsabilidad porque somos nosotros los que nos enfrentamos al pecado y debemos luchar y esforzarnos y ser valientes. Sí, Por Señor. eso, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos des esas fuerzas porque nuestras fuerzas no podemos, Señor. Y que entendamos también así la unidad y la importancia de estar unidos los unos a los otros para ser apoyados, fortalecidos, aconsejados, exhortados en esta tarea que todos tenemos. Gracias, Señor, porque hemos comprendido estas verdades y nos hemos logrado sostener hasta aquí por tu gracia y por tu diestra de poder con la cual nos sostienes, Señor. Amén. Oramos por todos los que estamos aquí, iniciando este tiempo devocional esta mañana, primeras horas, Señor. Y oramos dando gracias por los que se han unido recientemente y por los que se unirán en estos tiempos, en esta última temporada de este año, Señor. Y porque hasta aquí se ha podido cumplir el propósito que comenzó el 1 de enero de este año. Gracias, Señor. Confiamos en que tú nos permitirás cumplir con la tarea en este espacio, en este año, de estos devocionales que han sido, que son y serán de gran bendición para nosotros, tu pueblo, Señor. Gracias por la sabiduría que has dado a quienes han compartido estas reflexiones todos estos días, Señor, para ser edificados, recordados, instruidos y corregidos tu pueblo, Señor. Aquí estamos. Nos colocamos entonces en tus manos, delante de ti, y te decimos, Señor, habla que tus siervos escuchan, y haznos humildes y sencillos para escuchar y aprender tu palabra, que no haya altivez en nosotros, sino sencillez y humildad, para recordar, para aprender y ser fortalecidos en tu palabra. Qué bueno es entender y anhelar esto, Señor. Te damos gracias y nos encomendamos entonces en tus manos, diciéndote ello una vez más, Señor. Háblanos, que tus siervos escuchan y dirígenos en la sabiduría para entender tu palabra, Señor, como el Espíritu nos la ha revelado. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Y Amén. amén, Señor. Y Y amén. amén. Agosto 26. El Salvador paciente. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Marcos 4:38-40. Cuando la tormenta arreciaba y los discípulos temían, Jesús mostró no solo paz, sino también paciencia en su respuesta a ellos. Le habían acusado de no preocuparse de que estuvieran pereciendo. Sin embargo, su reprensión no fue para ellos, sino para el viento y las olas. Eso es extraordinario. Ningún maestro ha tenido nunca unos alumnos tan lentos como los que tenía Jesús en estos personajes. Pero tampoco ningún otro alumno ha tenido un maestro tan paciente y perdonador. Aunque la paciencia de Jesús se puso de manifiesto en este episodio, no fue en absoluto exclusivo allí. A lo largo de su ministerio, él mostró paciencia constantemente en respuesta a los sentimientos y fracasos de sus discípulos.
En Marcos 6, después de que Jesús alimentara a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, los discípulos dudaron de él cuando le vieron caminar sobre el agua, pero él les respondió con cariño: ten ánimo, soy yo. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Marcos 6:50. Más tarde Jesús les instruyó repetidamente sobre la ansiedad, sobre la necesidad y el propósito de su muerte. A pesar de su falta de humildad y comprensión, Marcos 8:31-33, 9:30, 9:30-32, 10:32-34. Una vez resucitado, ni siquiera reprendió a los discípulos por sorprenderse de la resurrección que había predicho. Por el contrario, con alegría y tranquilidad les hizo preguntas que invitaban a la reflexión y les reveló su verdadera identidad. Vemos nuestra propia fe frágil reflejada en los discípulos. Si hubiéramos estado con ellos, probablemente también nos habríamos movido con miedo y habríamos expresado nuestras dudas y acusaciones a Jesús. Sin embargo, todavía hoy Cristo nos muestra paciencia a través de nuestros miedos y dudas. No nos rechaza por un momento de incredulidad, no nos rechaza por cobardía. No hay maestro como Él. Por lo tanto, como receptores de la amorosa paciencia de Cristo, devolvamos esa paciencia a los demás. Si eres padre, entrenador, gerente, líder ministerial, profesor o amigo, recuerda el ejemplo de Jesús. Si queremos que Dios sea paciente con nuestra fe vacilante, también debemos intentar demostrar su paciencia a los demás y a nosotros mismos. Pero sobre todo, no estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, sino a disfrutar de su perfección, de sus perfecciones. Su paciencia no fallará. Él nunca descuida ni abandona a los que están bajo su cuidado. Tus pecados y tus luchas no pueden llevarte más allá de los límites de su paciencia. Él será paciente contigo hoy. Él es tu Salvador, tu Redentor, tu Maestro siempre paciente. Tú, Jesús. Éxodo 33, 18, 34, 8. Bueno, hermanos, el devocional del día de hoy, emanado de Marcos 4, versos 38 al 40, un pasaje que con seguridad sabemos que todos lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo conocemos, ¿cierto? Y el título que le ha puesto Alistair al devocional del día de hoy, Salvador Paciente, un título bien particular. Y al estudiar la situación que narra el Evangelio de Marcos, pues vemos verdaderamente allí la razón por cual Alistair le colocó ese título. Allí la escena que se nos presenta en el Evangelio de Marcos, pues la conocemos, están en un barco, en una barca los discípulos del Señor con Jesús, ¿verdad? En el mar y se levanta esa gran tormenta, ya conocemos la escena. Jesús está dormido y los discípulos entran en pánico y en terror. Y ya sabemos pues lo que sucede allí. Cristo estaba dormido en medio de la tormenta. Lo leemos claramente. Pero dice el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La verdad, ese momento era un momento para entrar en pánico, porque, por ejemplo, ver el mar embravecido, déjeme decirle que eso es algo que uno no quisiera estar en el medio del mar embravecido en una pequeña barca. Dios santo, eso es impresionante. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal.
Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Dice allí hasta el verso 38. Todos sostienen al estudiar este tema y al estudiar el contexto de este pasaje, que Cristo estaba dormido, el Señor estaba dormido en medio de la tormenta, pero no lo hizo con una actitud de irresponsabilidad, pues como se intenta entender o como los discípulos tal vez lo habían percibido. La mayoría de los teólogos y los maestros sostienen que esto sucedió y lo hizo el Señor para probar la fe de sus discípulos y estimularlos a la oración y a ser fortalecidos en la fe y en la confianza al Señor. Matthew Henry dice en su comentario a este texto, Matthew Henry dice, la fe de ellos parecía débil y sus oraciones fuertes. Y esto lo dice así porque en el momento en que los apóstoles gritan y se llenan de pánico, entonces allí se emana la fortaleza en ese momento para hacer ello, ¿verdad? Estos clamores, estas peticiones, estas declaraciones que ellos hicieron, pero al mismo tiempo se ve la debilidad de la fe de ellos. Estaban ahí junto al Salvador, junto al Señor Creador, y mire usted, pues, cómo sucedió la cena. Y dice Matthew Henry en su comentario, cuando nuestros corazones perversos son como el mar agitado, que no pueden descansar, cuando nuestras pasiones son revoltosas, entonces la ley de Cristo dice, callad y enmudeced. Y así sucede. Esto me recuerda ese versículo en el libro de Habacuc, que me gusta mucho el libro de Habacuc, donde dice ese versículo, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Me recuerda ese momento allí, y cuando el Señor se levanta de la barca y reprende el mar, y el mar entra en calma. Yo me imagino esa escena y recuerdo las palabras de Habacuc y realmente uno solamente queda callado, queda en silencio también mirando semejante obra, ¿no? Cuando afuera hay peleas y adentro de nosotros hay temores, ¿cierto? Y nuestro espíritu está también alborotado, agitado también, lleno de miedo. Él dice con su palabra y nos ordena paz, paz en medio de la tormenta. Enmudece y al instante sucede una gran calma, ¿verdad? ¿Por qué están temerosos? Les dice el Señor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no se ha sentido temeroso? Nosotros no somos nadie para juzgar a estos hombres, porque aquí creo que todos en muchos momentos nos hemos sentido igual en muchos instantes de nuestras vidas. Hemos sentido miedo. Es imposible evitar el temor frente a alguna situación. Es imposible, ¿cierto? Somos cristianos, como podemos decir, por muy cristianos que seamos, que así lo somos, pero es inevitable en algunos instantes sentir miedo, sentir temor. Eso es imposible, hermanos. Y Él les dice aquí, ¿no? ¿Por qué están temerosos? Aunque pueda haber motivo para algún temor, lo que nos enseña la Escritura, para hacer un estudio un poco profundo allí, no debe haber motivos para un temor como este, como el que sintieron los apóstoles. Eso sí hay que, pues, procurar, porque el temor que ellos sintieron, como Cristo se los dice en el contexto, es un temor de este tamaño que les mostró a ellos la debilidad de su fe. Quien manifieste, dice John Hill en su comentario, pues, quien manifieste un temor así paralelo al que vemos en esta escena, realmente debe sospechar de su fe. Quienes puedan tener un pensamiento como el de que a Jesús no le importa que su pueblo perezca. Es que allí es donde está el problema. Una cosa es que yo tenga temor de algo y otra cosa es dudar de Jesucristo, del poder de Dios, que Él es fiel
y que Él sí le interesa lo nuestro, que nunca nos abandona, que siempre está a nuestro lado. Allí es donde está el asunto. Qué imperfectos entonces son los mejores santos en este momento. Qué imperfectos eran estos hombres, esos 12 hombres. Ahí vemos la imperfección del hombre, que estaban con él allí en ese instante. Hermanos, otra frase que vemos aquí para meditar en este tema y que nos enseña mucho, es una realidad, hermanos. En nosotros, en todos los hombres, la fe y el temor se turnan mientras estamos en este mundo, en nuestras vidas. La fe y el temor se turnan mientras estamos en este mundo, pero dentro de poco el temor total será vencido y la fe cobrará esa fuerza y ocupará el lugar que realmente debe tener. En el párrafo 1, Alistair dice ahí en ese primer renglón, como ustedes tienen, cuando la tormenta reciaba y los discípulos temían, Jesús mostró no solo paz, sino también paciencia en su respuesta a ellos. Les había acusado de no preocupar, le habían acusado de no preocuparse de que estuvieran ellos pereciendo. Sin embargo, su respuesta, eh, su reprensión no fue para ellos, sino para el viento y para las olas. Es razonable suponer que en una situación de tan terrible desesperación, los discípulos gritaron unos una cosa y otros otra cosa. O sea, el pánico se apoderó del lugar, ¿no? Y lo primero que viene a la mente del corazón, imperfecto aún, ¿cierto? Hombres imperfectos aún, ¿no te preocupas por nosotros? ¿Cómo te encuentras durmiendo aquí cuando estamos en tal y semejante peligro? ¿Son nuestras vidas importantes para ti, maestro? Ahí estaban implícitas todos estos sentimientos que tal vez ellos sintieron en su corazón. ¿Sí? Si te importamos, si te importamos, yo creo que nosotros hemos vivido situaciones donde hemos llegado a sentir, ¿será que el Señor sí está conmigo? ¿Será que el Señor sí me cuida? ¿Será que me dejó solo? En algunos momentos difíciles que hemos vivido muchos de nosotros, muy seguramente hemos llegado a sentir así y nos hemos angustiado y hemos llorado, como si todo lo que pudiese suceder a sus discípulos no le importara. Es lo que nos está mostrando esta escena de lo que sintieron estos hombres. Él, él estaba allí. Honestamente, tan punzante observación no puede ni siquiera llamarse con justicia un reproche suave, porque el reproche no fue suave. No había nada suave en esa frase. ¿Sí? Significaba esa frase que los apóstoles exclamaron, tan poco valor tenemos para ti, maestro. Con la muerte mirándonos de frente. Este barco ya se hundió prácticamente. ¿Cómo puedes dormir? ¿No te importa que nos trague este mar embravecido? ¡Ey, haz algo! Tremendo, hermanos. No obstante, antes de juzgar a estos hombres y enseñarles, y corregirles y mostrar el propósito, el Señor aquí de lo que estaba sucediendo y que esto quedara escrito para postreras generaciones, para nuestra enseñanza y edificación, antes de ello y antes de juzgar a estos hombres, debemos tener presente los siguientes hechos, hermanos, ahí narrados. Estaban totalmente atemorizados en semejante situación. Aún las personas que normalmente son leales y valerosas dicen a veces cosas que después lamentan. Porque eso llegaron a ser esos 12 hombres posteriormente, como lo sabemos. Pero mire ese instante donde dijeron cosas y a nosotros nos ha pasado. Tal vez hemos dicho cosas que después nos lamentamos. Como sostengo yo siempre una frase que comparto con mis hermanos. Pensemos antes de hablar.
pero la mayoría de las veces hablamos y después pensamos y decimos la embarré, ¿cierto? Y Cristo les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Lo primero que Cristo hace es reprender el viento y reprender el mar. ¿Por qué? Y les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Él no estaba asustado, al contrario, se hallaba en pleno control de la tempestad, aun cuando los vientos rugían y las aguas hervían embravecidas. Aunque la situación nos esté asfixiando y ya no veamos por dónde salir, nunca debemos dudar que Él está allí controlando y todo está bajo su autoridad. Dice el párrafo ahí 2 del Istair, ningún maestro ha tenido nunca unos alumnos tan lentos como los que tenía Jesús en esos personajes, pero tampoco ningún otro alumno ha tenido un maestro tan paciente y perdonador. Aquí nos muestra el Istair y nos invita a meditar en la paciencia de Cristo, ese gran atributo de nuestro Dios, ese gran atributo de nuestro Señor, la paciencia. Hermanos, si fuéramos nosotros por un instante, cierto, perdón ahí por ese paréntesis que hago, Dios en el cielo, hace tiempo que nos habríamos impacientado con personas como nosotros mismos. Nuestra ira aumenta rápidamente ante la ofensa personal, así somos nosotros. Nosotros nos falta mucho dominio propio todavía en muchas cosas. Nuestra frustración hierve en cualquier instante, por cualquier situación. Nuestros juicios se disparan fácilmente. Somos volátiles, ¿cierto? Eh, si, sin la renovación diaria de nuestras mentes, podemos fácilmente medir a Dios nosotros por la línea de nuestras propias imaginaciones y experiencias, como si sus pensamientos, como si sus planes coincidieran con nuestros pensamientos y nuestros planes, como si sus caminos son como nuestros caminos. Ese versículo de la escritura nos cae muy bien aquí. Mis caminos no son tus caminos. Los pensamientos del Señor son más altos que los cielos y están por encima de los nuestros, ¿verdad? Gracias a Dios, Él no es así como nosotros, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55:9. Hermanos, nuestra naturaleza humana no tiene una regla para medir la bondad de Dios, que es infinita. Nuestra imaginación natural no puede captar sus alturas. Nosotros, una vez le escuché una enseñanza al pastor Sujel, nosotros nunca llegaremos a conocer completamente, plenamente a nuestro Dios. Es una mente infinita. Una mente finita no contiene una mente infinita como la de nuestro Dios. Eso es imposible para nosotros. Le conoceremos y le conocemos hasta donde Él se nos revele a nosotros y se nos ha revelado. Pero Dios es más grande. Dios es mucho más. Nuestra naturaleza humana no tiene una regla para medir todo esto, hermanos. Su bondad no es como nuestra bondad, por ejemplo. Su bondad no es nuestra bondad. ¿Cómo entender que una enfermedad que Él envíe a una persona es por su amor bondadoso para sacar de allí una bendición? Eso no lo logramos nosotros entender. Eso no tiene lógica en nuestro raciocinio. Su bondad, por ejemplo, no es como nuestra bondad. Su perdón no es como nuestro perdón. Nuestro perdón siempre tiende a ser condicional en nuestro instinto natural humano. Dios no, Dios simplemente perdona. Nosotros, aunque no queramos, buscamos siempre algo para justificar, por ejemplo, esto que estoy diciendo. Y su paciencia, que es otro de sus atributos, mucho menos es como nuestra paciencia.
¿Quién de nosotros aquí tiene paciencia infinita, desbordada de amor? ¡Ja! Que levante la mano, yo lo veo. Dios mío bendito, como dicen los abuelos. Dios mío bendito. Señor, sáname, pero ya. No tenemos paciencia. En nuestras oraciones, hay veces se le olvida añadirle al final, Señor, todo en tu tiempo y ayúdame y enséñame a esperar en ti. Como dice Lamentaciones 3, bueno es esperar en Dios el momento de la salvación. Se nos olvida, hay veces Lamentaciones. Y bueno es esperar, no, 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 yo estoy de afán. Esa es la frase que nos encanta. No, 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 yo ahora no tengo tiempo, yo estoy de afán. Señor, necesito esto, ayúdame ya para esta semana. ¿Cómo así? El Dios que conocemos en la Escritura es un Dios cuya paciencia, primeramente, es infatigable. A menudo cumple sus planes a lo largo de un camino largo, hermanos, largos. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Cumple sus promesas sin prisas. ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto esperando la salvación? ¿Usted sería capaz de esperar 400 años para recibir un favor? O, como dice mi hermana Gladys, válgame el Señor, ¿cierto? Sin embargo, las mayores muestras de la paciencia de Dios aparecen en respuesta siempre a nuestro pecado primeramente. Dios es paciente. No significa principalmente que Dios espere pues mucho tiempo, sino que Dios demuestra una bondad paciente primeramente, hermanos, a los pecadores, como lo enseña claramente la Escritura. Romanos 2:4, Pablo lo enseña allí, entre otros versículos, para que lo lean más tarde, Romanos 2:4, como Dios declara también a Moisés en el monte Sinaí, ¿cierto? No, no solo es lento, sino lento para la ira. Lento para la ira. Éxodo 34:6, recordamos que aparece este versículo. Consideremos el contexto de esta famosa declaración, hermanos. Israel acaba, ahí recordémonos allá en los tiempos de Moisés, de Israel. Israel acaba de salir de la esclavitud, redimidos por la poderosa mano de Dios. Habían visto cómo el mar rojo se tragó al ejército egipcio. Han estado ante un monte envuelto en un humo, escuchando relámpagos y truenos en la cima de la montaña, el entorno del Todopoderoso revelándose allí. Han sido cubiertos, ¿cierto? Por la gracia y la misericordia de Dios para ser perdonados los pecados y han sido cubiertos por la sangre del pacto. Luego, en algunos de sus primeros momentos de libertad, en ese instante, cambian la gloria del Dios vivo por un becerro de oro. Éxodo 32 nos narra ese momento. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. ¿Por qué tarda en llegar el juicio completo y llega, porque y llega la misericordia? Porque a diferencia de nosotros, Dios es lento para la ira. ¿Por qué tarda en llegar el juicio? Y llega primero la misericordia, porque la diferencia con nosotros es que Dios es lento para la ira. Su ira visita a quienes no se arrepienten y los visitará un día, porque Él lo estableció, pero solo después de tomar este camino lento. Mientras tanto, ¿no? Su misericordia está lista, lista para correr al encuentro del pecador, y eso es lo que sucede. Y Él tiene y ha tenido y tendrá paciencia con nosotros. Como dice el pastor Sugel, le he dado muchos motivos a Dios para que me condene y quite su gracia y su misericordia de mí, pero sigue siendo paciente conmigo. Me encanta esa frase. Vemos nuestra propia fe frágil, reflejada en los discípulos, dice más adelante Alistair, en el párrafo 4, más abajito. Vemos nuestra propia fe frágil, reflejada en los discípulos. Y dice Alistair allí en el devocional,
Si hubiéramos estado con ellos, probablemente también nos habríamos movido con miedo y habríamos expresado nuestras dudas y acusaciones hacia Jesús. Es interesante esta reflexión que nos invita al devocional. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado allí también en ese lugar ese día? No, yo sí, como tengo fe en el Señor, yo me hubiera quedado también tranquilo. ¿Quién puede decir eso? Ver que ese barco se está volteando, ¿no? ¿Quién se queda tranquilo? Él está allí con nosotros, tranquilo, que se meta al agua. ¿Qué actitud hubiéramos tenido? Aquí nos invita Alistair a evaluar y a meditar sobre el tema de la fe, ¿no? Vemos nuestra propia fe frágil, dice él allí. Recordamos ese versículo, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. Al ser la fe tan frágil, ¿cómo puede ser tan malentendida entonces? Si hemos de definir la fe bíblica, hermanos, como hemos aprendido en solo una palabra, esa palabra sería también confiar. Confiar. Para confiar se necesita primeramente revelación, porque para creer se necesita conocer el orden en que debe suceder la verdad, el desarrollo de una verdadera fe bíblica. Yo tengo fe. ¿Fe en qué? Debo primero conocer. Debo primero conocer. Para creer, primero se necesita conocer, para poder después definir en qué es que voy a creer. ¿Sí? En ese sentido, la fe siempre es una respuesta o reacción, podemos decir, espiritual, apropiada a la revelación de Dios que recibimos por su voluntad en la gracia que Él nos da. Por eso es que el hombre natural, sin ser regenerado, no posee la verdadera fe bíblica que se debe desarrollar, porque no conoce a Dios, porque está muerto y los muertos no conocen nada. Por eso primero somos resucitados por el Espíritu Santo, regenerados primero, para después conocer al Dios que se nos revela, para entonces sí creer en ese Dios. Sin conocimiento previo no puede desarrollarse ni haber fe, hermanos. El conocimiento precede a la fe. La regeneración precede a todo esto, porque los hombres en estado muerto no poseen fe. Tenga fe, le decimos a los muertos, pero ¿en qué va a tener fe si no conoce a Dios? Si no tienen a Dios. ¿Cómo van a desarrollar algo que no tienen? No es confianza en algo que está más allá del conocimiento humano, sino que es una convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo, su creación, en la conciencia del hombre, en su palabra y sobre todo, hermanos, en Jesucristo. Según Hebreos, todo el libro de Hebreos nos habla de ello. Capítulo 1, ese capítulo 1 es hermoso. Nuestros miedos y dudas las usa Cristo para mostrarnos su paciencia y su gracia. Quiero llevarles a meditar en esta frase, hermanos. Nuestros miedos, porque tenemos miedos. Somos cristianos, pastor, sí, somos cristianos. Somos cristianos verdaderos y creyentes, sí, amén, por la misericordia de Dios, pero aún, como lo dije hace un rato, sentimos miedos muchas veces y dudas hay veces nos llegan a nuestro ser. O quién puede decir aquí que lo que hace que es cristiano nunca ha tenido una duda en adelante. Nuestros miedos y dudas los usa Cristo para mostrarnos su paciencia y su gracia. Desde el principio, la fe ha sido esencial para tener comunión con Dios. Nos lo enseña la Escritura, el elemento esencial. Por ella recibieron aprobación los antiguos, como dice Hebreos 11. Si alguien es un ejemplo de fe para todos, como lo sabemos, ese fue Abraham, considerado el padre de la fe, y creyó y le fue contado por justicia. No somos gracias, como podemos decir, gracias a Dios, no somos rechazados por Él,
en los momentos débiles nuestros de incredulidad ni de cobardía. Menos mal que Él no nos rechaza por ello, por su paciencia y por su misericordia que tiene con nosotros, y por el gran amor que le tiene a su Hijo Jesucristo, y porque hemos sido unidos a Él. Grábate esta frase, hermanos, porque es nos edifica mucho. Menos mal, ¿cierto? No somos rechazados, ni soy rechazado en los momentos de incredulidad, ni de cobardía, ni de cobardía. ¿Qué es la fe? Como un grano de mostaza, como lo dijo el Señor. Porque no, ¿por qué nuestra fe no mueve montañas? Si Él lo dijo, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, movería las montañas. Estamos fallando en ver las grandes cosas de Dios debido a nuestra falta de fe o a nuestra fe tan débil. Es importante recordar y entender que Jesús les dice que no necesitan mucha fe, es lo que Jesús nos dice. No necesitamos mucha fe, usted no necesita toneladas de fe, solo necesitamos, dice Jesús, un poco de fe y con eso es suficiente. Habla claramente de una pequeña cantidad de fe, ya que la semilla de mostaza era la semilla más pequeña, era la semilla más pequeña conocida en esa época. Jesús también informa en ese instante a sus discípulos que el reino de los cielos asimismo es tan pequeño también como un grano de mostaza. Hermanos, somos propensos, por lo tanto, quiero meditar esto con ustedes, somos propensos nosotros a pensar que si tuviéramos más fe, Dios podría hacer más cosas asombrosas por medio de nosotros. Eso es lo que enseña la falsa teología de la superfe. Sí, ya el pastor David en algunos momentos ha mencionado sobre ese tema y se ha meditado aquí en algunos pasajes. Pero Jesús no nos dice algo bastante asombroso. El problema no es si estamos llenos de fe, sino si tenemos algo de fe. Si tenemos la más mínima cantidad de fe verdadera, Dios obra a nuestro favor. Jesús detiene a sus discípulos en seco, los frena, ¡ey! Y les pregunta, ¡hey! ¿Tienen algo de fe en mí? Por eso les dice, hombres de poca fe. ¡Hey! Esperen, ¿por qué me dicen eso? Yo estoy aquí. ¿Ustedes de verdad tienen algo de fe en mí? ¿Tienen algo de confianza en vuestro Padre Dios? Yo estoy aquí. ¿Dónde está? Hombres de poca fe. ¿Por qué es alentadora la respuesta de Jesús? Porque así la vemos. Porque ¿por qué no nos quedamos atrapados? Si tenemos suficiente fe, cuando enfrentamos una situación determinada, clamamos a Dios y Él nos ayuda. Él nos ayuda. Por pequeña que sea nuestra fe, todo lo que necesitamos es una fe mínima del tamaño de un grano de mostaza, verdadera, y es suficiente lo que nos dice el Señor. Una pequeña cantidad de fe es suficiente porque el enfoque no está en la cantidad de fe, sino en el objeto de esa fe. Porque el enfoque y la realidad no está en la cantidad de fe, sino en el objeto de esa fe. Allí es donde está el tema. ¿Qué hacer? Preguntémonos por qué es verdad que la fe del grano de mostaza puede mover montañas y arrancar árboles y todo, ¿no? ¿Por qué? Jesús responde de manera clara. Una vez más, recordemos siempre esto, hermanos. No es por la cantidad de nuestra fe, sino por el objeto de nuestra fe. Si nuestra fe está en Él, en Cristo, en Dios y Padre de nuestro Señor, entonces tendrá y tiene un gran efecto. Nuestra fe no hace la diferencia, ella, por grande que sea, sino porque Dios es tan grande, porque Él es el soberano, el que gobierna sobre todas las cosas.
pero sobre todo no estamos llamados a seguir, en el último párrafo nos dice Alistair, no estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, sino a disfrutar de sus perfecciones. El último párrafo. Su paciencia no fallará. Él nunca descuida ni abandona a los que están bajo su cuidado. Tus pecados y tus luchas no pueden llevarte más allá de los límites de su paciencia. Él será paciente contigo hoy. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será mañana. Él es tu Salvador, tu Redentor, tu Maestro, siempre paciente. Es fundamental notar que Jesús está usando una ilustración. No está hablando literalmente de mover montañas, retomando ese tema. ¿Sí? No es para que realmente usted, ahora tengo fe y ahora hace un árbol, un tronco, una ceiba y la arranque. No, algunos tienden a creer eso. No es para arrancar árboles, ¿sí? Ni está hablando literalmente de mover montañas. No hay ningún ejemplo en las escrituras de montañas desapareciendo por los grandes hombres de fe de la antigüedad, porque alguien tuvo fe. Abraham con esa fe nunca se le midió a arrancar un árbol ni a mover una montaña. Perdóneme que exagere, pero es para que aterricemos de las falsas enseñanzas de hoy en día respecto a esta doctrina. Jesús está enseñando que suceden cosas asombrosas si tenemos fe. La pregunta es, ¿qué tipo de cosas impresionantes deberíamos esperar? Hermanos, la fe no es abstracta. Ponemos nuestra fe en las promesas de Dios, en la verdad que Él ha revelado. Las escrituras nunca prometen, por ejemplo, a los creyentes que serán saludables y ricos eternamente si creen, mientras están aquí en la tierra, mientras creen en Cristo. Nunca, nunca la escritura promete eso. Nuestros mayores enemigos no están afuera, sino dentro de nosotros. Nuestro mayor enemigo es el odio y la rebelión con la cual luchamos nosotros, que nos alcanza, pero la fe, como la semilla de mostaza, porque está puesta en Jesucristo, nos da la victoria sobre nuestro pecado. Él siempre será paciente contigo, es lo que nos dice Alistair. Siempre será paciente contigo. Somos libres del pecado que nos esclaviza, nos esclavizaba. Con él luchamos. Cuando confiamos en Cristo y no en nuestras propias fuerzas y obras. Aún pecamos, pero nos arrepentimos. Nosotros no amamos el pecado, como le he enseñado yo a mis hermanos y he compartido. Que en nuestra oración también sea un tema de oración, clamarle a Dios, que nuestro odio por el pecado aumente, que sea mayor, que odiemos el pecado para enfrentar esta lucha. La fe de la semilla de mostaza es enormemente poderosa, no por nuestra fe, sino porque nos une al Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Tus pecados y tus luchas no pueden llevarte más allá de los límites de su paciencia. Menos mal que nosotros no le agotamos la paciencia a Cristo, porque cosas y aún somos tercos en muchas cosas y aún todavía no nos portamos perfectamente ninguno de nosotros. Qué bueno que nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador son pacientes. Me gusta mucho lo que dice Pablo en su escrito, Primera de Timoteo 1, 15 al 16, que sé que conocemos. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Primera de Timoteo 1, del 15 al 16. Esta frase final de Alistair en el último párrafo creo que es de las palabras que hoy nos alientan este devocional. Tus pecados y tus luchas no pueden
llevarte más allá de los límites de su paciencia. Él será paciente contigo. Él será paciente contigo hoy. Él es tu Salvador, tu Redentor, tu Maestro. No sé qué situación estemos pasando muchos de nosotros y que en este momento incluso tal vez algunos de nosotros aquí esté enfrentando un miedo por algo que esté pasando. En nuestra naturaleza humana, como lo dije al comienzo, es normal tener miedo, pero este devocional nos lleva a recordar esas palabras del Señor, donde nos anima a que en esa situación de miedo que tenemos, de temor, de pánico, de terror, retomemos a eso que nos ha dado el Señor con su Espíritu, la fe. Porque Él se lo dijo, hombres de poca fe, yo estoy aquí. ¿No me ven? Yo estoy contigo. Yo soy fiel, no te abandonaré, no te soltaré, tengo paciencia contigo, yo te estoy edificando con mi espíritu, te fortalezco. Te he dado mi palabra. Somos fortalecidos en la palabra. Somos levantados, alentados, animados con la palabra. Él está con nosotros y es paciente, y es paciente. Y en nuestras dudas, Él está allí, fortaleciéndonos, animándonos. Qué bueno y qué hermoso es el Señor, y qué bueno que es paciente una vez más. No nos falla porque Él es fiel. Sí le importamos, no como le dijeron los discípulos. Hey, ¿no te importa que ahoguemos tu problema? Sí le importa al Señor y no solo le importa, Él lo conoce. Es un problema de salud, Él ya lo sabe. Es un problema económico, Él lo conoce, Él lo sabe. Dios lo sabe todo. Él sí le importa lo nuestro porque somos sus hijos. Usted que es padre, amado hermano, los que son padres, contesten, ¿no le importa a usted sus hijos? Pues si usted siendo imperfecto le importan sus hijos, imagínese nuestro Padre que es perfecto. Si nosotros siendo imperfectos nos importan nuestros hijos y familiares y nos esforzamos en darles lo mejor, porque eso hace un buen padre. Imagínense a nuestro Padre que es santo, es perfecto, sí es perfecto. ¿Cómo no le vamos a importar? Tu situación sí le importa a Dios. Tu situación sí le importa y la conoce y te está allí ayudando y él va a hacer algo. ¿Qué va a hacer, pastor? Yo no lo sé, ni cómo lo va a hacer menos, pero que lo va a hacer porque le importas, te ama, te cuida y te da y te dará lo mejor y tiene lo mejor para ti. Eso lo dice la escritura y hay que creerlo y debemos ser fortalecidos y no llegar a pensar lo que pensaron los apóstoles ese día. ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? No, Él está allí. Él está allí. No, cuidémonos de no caer en ese tipo de pensamientos como estos hombres. Ahí mostraron su imperfección, estos santos que llegaron a ser grandes para la gloria del Señor y después hicieron la tarea como la hicieron para sentar las bases de la iglesia. Tremendo, ¿no? Lo que esos hombres fueron y demostraron ahí en ese momento su parte humana. Vamos a meditar qué mensajes han puesto, hermano David, no sé, y a orar. Sí, No sé señor. si Pastora de los lees o los leo. Dale, dale, léelos. Bueno, tenemos un mensaje del hermano John que dice: nuestra reacción a las circunstancias adversas que hemos tenido nos demuestra contundentemente que habríamos hecho exactamente lo mismo que hicieron los discípulos en esa situación. muy El, seguramente. herm- el hermano Carlos nos dice: lento para la ira y grande misericordia. Son características propias de nuestro amoroso y paciente Dios. ¿Cuánto nos hace falta alcanzar esas actitudes con nuestro prójimo? Y a pesar de nuestras faltas de consideración y empatía, nuestro Señor no nos rechaza, más bien con ternura nos enseña e invita a imitarlo. ¿Quién como Él? Su sabiduría, poder, amor, inmutabilidad, justicia y sus otros atributos nos atraen y nos dan paz. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmos 40, del 1 al 3. Y la Amén. hermana Leonor nos dice, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmos 121. Eso es todo. Amén, así es, así es. Muchas gracias, así es. La Biblia nos lo enseña. Nuestra situación, sí, sí, la conoce el Señor y sí le importamos y Él sí le interesa lo nuestro. Esa gran reflexión, entre otras. Y la paciencia del Señor con nosotros. Vamos a orar entonces, no sé si alguien quiere decir algo más, aportar algo más, no lo sé. No hay alguna mano levantada, parece que no. Bueno, entonces vamos a orar. ¿Quién desea orar? O si no, le pedimos el favor a un hermano o una hermana que nos dirija en oración. Amado Señor Jesús, eternamente agradecidos por tus bondades, por tus maravillas, por saber que tenemos una oportunidad en ti, que lejos de ti nadie puede sacar pecho y levantarse para querer hacer su vida por sí solo. Hoy nosotros como pueblo, como ese remanente escogido, somos conscientes de ese buen Dios que tenemos. Ayúdanos, Señor, a caminar con esperanza y fe todos los días, para que tu palabra habite en medio de nosotros. Y de la misma manera como le hemos meditando, que esto sirva para alimentar nuestra vida y poder extender nuestros brazos para levantar al que lo necesita. Ayúdanos siempre a mirar con expectativa el día de mañana, porque sabemos que para los que te amamos, todo obra para bien. Por más oscura que sea la situación, por más difícil que sea la situación, en ti hay esperanza, porque tú eres el príncipe de paz, nuestro Señor de señores y Rey, quien se hizo hombre, quien vino a esta tierra para vivir, para dar imagen, para ser ejemplo de cómo ese remanente que hoy somos podemos vivir con esperanza y fe. Tú abriste el camino, Señor Jesús, rompiste el velo y hoy nosotros como pueblo escogido vamos detrás de ti, vamos siguiendo ese peregrinaje con esperanza y fe, como lo hemos dicho acá, caminando siempre en este peregrinaje llenos de esperanza y fe. Bendice a los pastores por estas palabras que el día de hoy nos da ánimo en este día de labores para cada uno de nosotros. Sé tú, Señor Jesús, nuestra guía, nuestra luz en medio de las diferentes situaciones. Bendice aquí a los hermanos, a los pastores, a la gente que se va a añadir. Y oramos como el pastor Jessy lo decía desde el comienzo, oramos por esos que van a llegar. Ayúdanos a hacer un grupo sólido de oración, un grupo sólido de lectura para asimismo abrazar a los hermanos que vienen y vivir, Señor Jesús, honrando tu santo nombre. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias en tu nombre. Amén. Amén. Y amén. Amén y amén. Gracias. Amén. Como dice nuestro hermano David, hermanos, gracia y paz. Amén. Y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Temor alguno que El Jesús Señor no reina. Amén, Amén. amén, hermano Carlos. Amén, Ya amén, todos. amén. Eso lo deberíamos de responder todos. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga, mis hermanos. Dios Gracias. los Vamos bendiga, llenas de hermanos. mente. Siempre a todos. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Amén.